21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Bien, muchas gracias a las profesoras, a las compañeras Natalia y Carolina, y a Viviana, que viene de la Universidad de los Andes, y pues a ustedes que han querido en el fuerte abanico de posibilidades de esta Cátedra Europa estar aquí con nosotros. Como les indicaban, pues yo he dejado mi espacio para compartir un documental que inclusive acabamos de terminar y queremos compartir con ustedes a modo de primicia aquí en la Cátedra Europa. Quería simplemente hacer decir unos ítems de lo que significa este tercer eje del que vamos a hablar con Carolina, y es el ejercicio del activismo, o más bien el ejercicio de asumir un compromiso con hacer realidad los avances legales, los avances también sociales y culturales para la garantía de derechos, en este caso de las personas LGBT. Y tal como lo advertía Natalia, deben ser ejercicios que no solamente se miren agenciados por nosotros y nosotras de las organizaciones sociales, sino también que abran espacio a la exigibilidad de derechos de cada una y cada uno de las personas que hacen parte de este ejercicio de la población LGBT. Básicamente tenemos desde Caribe Afirmativo. Caribe Afirmativo es un proyecto que nace en la región Caribe y que nace como respuesta a efectivamente tener aquí en nuestra región unas estrategias de respuesta y exigibilidad de derechos que permitan que las personas LGBT aquí en el Caribe no se vean obligadas a migrar a Bogotá o a otras ciudades de América Latina bajo el sofisma de que no se puede ser abiertamente gay, lesbiana, bisexual o trans y permanecer en la región Caribe. Y para eso, desde Caribe Afirmativo hemos activado como 5 acciones que nos permiten entender cuáles son los retos que tenemos de proponer una agenda de movilización y exigibilidad de derechos desde la región Caribe, con las particularidades que como región tenemos. En primer lugar, cómo logramos construir un proyecto social que visibilice y garantice en la vida cotidiana los derechos de las personas LGBT. Ustedes en otros espacios que hemos tenido con la universidad han conocido los informes de derechos humanos que hacemos año tras año, donde estamos de manera sistemática identificando acciones de vulneración y violencia que afectan a las personas LGBT en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, que además que están sumidas en prácticas de profunda indefensión y también de impunidad por parte del aparato investigativo. Pero más allá de eso, ¿cómo logramos proponer un proyecto de región que no solamente haga que las autoridades, sino que también la sociedad civil caribeña asuma el compromiso y la responsabilidad frente a las personas LGBT? En segundo lugar, que logremos avanzar en una discusión que la región Caribe le ha propuesto al país y que debe ser una discusión que también pase por la reflexión de la diversidad sexual de las identidades y expresiones de género, y es la reflexión de relación territorio-cultura. Ustedes saben que en nuestra región muchas veces se ha usado la cultura como una herramienta de negación de derechos. El decir, por ejemplo, de que culturalmente no es viable en nuestras ciudades la expresión de las personas trans, que culturalmente no es viable en nuestras ciudades las expresiones de parejas del mismo sexo, simplemente porque la cultura caribe es una cultura que no está preparada para dichas manifestaciones. Y aquí no es entrar en jaque con la mayor riqueza que tenemos en el Caribe, que es nuestra cultura, sino cómo logramos empezar a generar un puente de diálogo entre la cultura y la construcción de derechos. En tercer lugar, el reto que tenemos en adelante es avanzar cómo reforzamos la discusión, reconocimiento y redistribución
que anota una de las filósofas que citaba Natalia, Nancy Fraser, y es que básicamente tenemos unos retos concretos en la región Caribe en lo que significa la ciudadanía plena de las personas LGBT, y es cómo logramos generar un salto cualitativo de reconocer los derechos de las personas LGBT como iguales ciudadanos en derechos y en obligaciones, pero a la vez cómo logramos que el sistema social, político, cultural y económico y educativo de la región están siendo sistemas propicios para las personas LGBT, y de esa manera no solamente digamos en la región estamos reconociendo las personas LGBT como ciudadanos y ciudadanas plenas, sino que también estamos generando dispositivos en la educación, en el trabajo, en el mundo de la cultura que hacen espacios realmente asequibles para las personas LGBT. En tercer lugar, ¿cómo logramos entender? Y creo que la exposición de las dos Natalia lo han dejado claro y con constancia, que los sujetos LGBT, y ahí hay que hablar de mujeres lesbianas, hombres gay, mujeres y hombres trans y personas bisexuales, son sujetos que han pasado de ser sujetos pasivos a sujetos activos. Creo que Natalia Salas era muy clara en su llamamiento, que recogemos efectivamente con mucha claridad, y es que es importante dar la voz a los ciudadanos y a las ciudadanas. El tema de la representatividad es un tema que el movimiento LGBT creo que ha ido avanzando, y no necesitamos tantas personas que hablen por las personas LGBT, sino que hayan espacios para manifestaciones como las que hemos tenido hoy en la Cátedra Europa. Luego, y finalmente, ¿cómo logramos, y es el gran reto y de pronto el que más tiempo nos ocupa en Caribe Afirmativo, cómo logramos recoger todos esos avances de litigio estratégico, todos esos avances en materia constitucional, todos esos avances en decisiones políticas ejecutivas, y los llevamos a la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas LGBT? Y termino con un ejemplo, y es lo que pasó en la ciudad de Barranquilla el año pasado, ya antepasado creo, cuando se promovieron las marchas contra la reforma a los manuales de convivencia que hacía el Ministerio de Educación por una solicitud judicial. Ese día, los que estaban en Barranquilla recordarán que fue la ciudad de Barranquilla la ciudad que promovió una de las marchas más masivas, que se movilizaron por la vía 46 hasta la Plaza de la Paz, que estaba coayudada por muchas entidades privadas, sobre todo de origen conservador, y que parafraseaban consignas muy ofensivas hacia la entonces ministra de Educación, Gina Parodi, que era una mujer conocida como una mujer abiertamente lesbiana, y se hizo muy famoso una foto del periódico La Libertad, donde se veía una valla que llevaba un padre de familia y una niña, en el cual tenía unas expresiones muy ofensivas hacia la señora ministra por su orientación sexual. Esta expresión en Barranquilla creo que nos dejó muy desolados, pero nos permitió reconocer que si bien habíamos avanzado muchísimo en Colombia en materia de reconocimientos de derechos de personas LGBT en el papel, como señalaba Viviana, hay una tarea que tenemos pendiente, y también Mónica señalaba esa tarea, y es la tarea de la cultura ciudadana. Hemos hecho un gran esfuerzo para que la Corte Constitucional sea consecuente con los derechos de las personas LGBT. Hemos hecho un gran esfuerzo para que la clase política, para que la clase educativa, para que la clase dirigente empiecen a asumir un compromiso con las agendas LGBT. Por supuesto, falta muchísimo más, pero hay un gran reto, y ese gran reto que hemos un poco agenciado en la región Caribe, y es cómo empezamos a ser corresponsales con la cultura ciudadana para que el tendero, el vigilante, la señora que nos atiende en la biblioteca, el señor que nos atiende en el ejercicio deportivo, pues también tenga un ejercicio de respeto y reconocimiento hacia los derechos de las personas LGBT, porque finalmente si no conquistamos la ciudadanía, volverán expresiones como estos llamamientos de grupos antiderechos a marchar y a movilizarse contra derechos de personas LGBT, y tendremos resultados tan tristes y que nos erizaron la piel, dándonos a conocer que todavía había muchas expresiones de miedo y de odio hacia las personas LGBT, como las que vivimos en Barranquilla, en Sincelejo, en Valledupar, justo ese día de las movilizaciones. Entonces sentimos que ahí tenemos los retos,
y bienvenido el ejercicio de la actividad jurídica, bienvenido todo el ejercicio que se hace desde el litigio estratégico y también desde la academia, pero y sobre todo asumamos el compromiso de la cultura ciudadana que nos lleve a entender que el ejercicio del reconocimiento de los derechos de las personas LGBT debe empezar en los hogares, en la vida barrial, en la vida social y en la interacción que tenemos día a día todos los seres humanos. Y para ello, y para finalizar mi intervención, quiero dejarles con un pequeño documental que hemos hecho en la ciudad de Cartagena, precisamente donde viene Natalia, con una compañera trans que inicialmente habíamos invitado. Esa era la que Natalia decía que venía de Bogotá, es una cartagenera que vive en Bogotá, y un poco yo me he tomado el atrevimiento de ocupar su espacio. Ella no pudo acompañarnos, pero justo con ella vamos a presentar un video muy bonito, porque ahora está en un proceso de retorno a su casa de Cartagena, después de haber migrado a la ciudad de Bogotá. Vamos a ver este video y ustedes van a saber de quién se trata. Como les digo, lo acabamos de terminar, está calientito, inclusive van a ver que hay algunas cosas técnicas que nos toca mejorar, pero nos parecía que era digno de este espacio de discusión. El video se llama La Niña José, dura solo 7 minutitos y con ello entonces termino mi intervención y dejamos la reflexión en el auditorio como lo hacemos año tras año en este espacio de la Cátedra Europa, que es importante que la universidad se acerque a la ciudadanía en ese ejercicio de asumir compromisos concretos y cotidianos para la cultura ciudadana. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.